Inicia grabación. Mil gracias. Muy buen día. Saludo con mucho cariño, con mucho afecto a todas las personas que están en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral. Y vamos a continuar, claro, nuestra explicación en torno al tema central que nos ocupa, la consulta indígena. Eh, Espero que este tiempo transcurrido entre que ayer nos despedimos y ahora que nos reencontramos haya sido una jornada exitosa, una jornada en la que hayan alcanzado algunas metas y que estén muy bien de salud y de ánimo. Fíjense ustedes que para llegar a la consulta indígena hemos tenido que hablar de muchas cosas, ambientándola, ubicándola en el contexto de el estatus jurídico que actualmente guardan las comunidades originarias y afromexicanas. Voy a retroceder, o sea, de hecho ya la presentación que estamos viendo retrocede un poquito lo que ya habíamos visto para poderlo entroncar con lo que ahora queremos plantearles a ustedes. ¿Se acuerdan que ya en los últimos momentos de la clase pasada hicimos la diferencia entre derecho prehispánico, derecho indiano y derecho indígena? Y comentábamos que cualquier persona que lee estos tres tipos de derecho prehispánico, indiano e indígena podría pensar que son similares, que se refieren a los indígenas, pero no. Sí hay diferencia y creo que quedó bien clara en la clase pasada, pero voy a arrancar de ahí, voy a retroceder un poquito para luego continuar y enfocar lo que nos toca hoy ver. ¿Se acuerdan que el derecho prehispánico es el derecho que se aplicaba en los pueblos autóctonos de México, como por ejemplo, antes de la conquista? El nombre mismo te lo dice, pre, o sea, antes de España. Entonces, los pueblos aquí asentados eran muchas culturas. Algunas fueron contemporáneas, decíamos, por ejemplo, los aztecas fueron contemporáneos de los purépechas de Michoacán, pero algunas no. Entre los olmecas y los aztecas, entre los olmecas de Tabasco y Veracruz y los aztecas, pues hay una diferencia de varios siglos. Entonces no fueron contemporáneos. Algunas culturas eran notablemente avanzadas en civilización, por ejemplo los mayas o los toltecas, y otras al contrario estaban en un estado prácticamente de barbarie, como los chichimecas. Entonces no era uniforme el desarrollo de estas civilizaciones, pero de alguna manera ellos tenían su derecho y a eso se refiere el derecho prehispánico. En realidad no hay un derecho prehispánico, sino varios. Y por eso, por ejemplo, si tomas un libro de historia del derecho mexicano y te vas a la parte prehispánica, te encuentras derecho maya, derecho teotihuacano, derecho azteca, mixteco, zapoteca, etcétera. Bueno, pues ese es el derecho prehispánico y es del interés de los historiadores del derecho. En cambio, el derecho indiano es el derecho que España aplicó en sus territorios de ultramar, o sea, de más allá del mar. Y entonces estamos hablando del derecho en la época colonial. Nosotros en México concretamente tuvimos 300 años de coloniaje, de la colonia, casi exactos, porque Hernán Cortés tomó la ciudad de Tenochtitlan, la capital azteca, el 13 de agosto de 1521, después de un prolongado sitio al que sometió a la ciudad y a sus habitantes. Y la independencia la conseguimos, la alcanzamos, nacimos como un pueblo independiente en agosto de 1821, el 24 de agosto de 1821, se firmaron los tratados de Córdoba, en los que se reconocía nuestra independencia. Y la entrada triunfal del ejército de las tres garantías fue el 27 de septiembre, o sea, un mes después. Entonces, 27 de septiembre de 21. Entonces, de 1521 a 1821, pues son 300 años casi exactos. Casi exactos digo por los días,
¿verdad? En agosto, 13 de agosto entraba Cortés a Tenochtitlan y el 24 de agosto se firmaban los tratados de Córdoba. Entonces, por unos días más, unos días menos, son 300 años casi exactos, 3 siglos. O sea que hemos vivido más en la época colonial que en la época independiente. Como país independiente, apenas el año pasado festejamos 200 años de vida independiente. Y entonces, en esos tiempos de la colonia, se aplicó el derecho indiano, que decíamos, bueno, el nombre se debe a un error geográfico histórico. El almirante Colón creyó, pero era incorrecto, que había llegado a la India ya en el continente asiático. Y como siempre navegó hacia Occidente, por eso hablaba de las Indias occidentales. Con el tiempo, a muy poco tiempo, aunque él ya había muerto, Cristóbal Colón, a su muerte, se encontraron los españoles que esto no era la India, sino era un nuevo continente. Pero ya no corrigieron el entuerto y entonces siempre hablaron de sus reinos en las Indias. Entonces, ese derecho se aplicaba a los indígenas, claro, pero decíamos también a los mismos españoles y criollos y mestizos y todas las castas que había, porque en aquella época se dividían en castas las personas que había en América. Entonces, el derecho indiano no se aplica solamente a los indígenas y es el derecho colonial. También es de mucho interés para los historiadores del derecho, porque imagínense ustedes en un tiempo tan prolongado, 300 años, la cantidad de instituciones, normas, etcétera, que se pueden estudiar. Los archivos de la época son muy ricos para el interés de los historiadores. Y en cambio el derecho indígena es el derecho actual, el que se estudia en él los usos y costumbres que rigen a los pueblos comunitarios. Y recuerden ustedes que el artículo segundo de la Constitución permite a estas comunidades practicar sus usos y costumbres en la medida, ya sabemos, con ciertos parámetros que no afecten derechos humanos, ahí quedamos comprendidos hombres y mujeres, o incluso específicamente la integridad y la participación política de las mujeres. Lo vimos, leímos el artículo segundo constitucional y vimos que en varios aspectos, en varios párrafos, insiste en que los derechos humanos y el estatus de la mujer no deben ser afectados por la utilización de usos y costumbres. De tal manera que no es una buena argumentación decir aquí en mi pueblo los usos y costumbres han tenido marginada a la mujer, aquí no queremos que nos gobierne. Eso no se puede aducir. Y al respecto, pues hay jurisprudencia de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero entonces el derecho indígena es el derecho contemporáneo de estudio del sistema consuetudinario de estos pueblos. Y en algunos estados, decíamos, como hay una presencia muy significativa de grupos indígenas, se incluye como materia en los programas de estudio, en los planes y programas de estudio de esas universidades. Ahora bien, esto ya lo habíamos hablado, nada más que quiero arrancar de aquí. Y entonces, pues fíjate nada más para que no quede esto así muy al garete. Hay personas que dicen, mire, esto de derecho prehispánico es muy, digamos, muy pretencioso porque pues aquellos pueblos antes de llegar a los españoles, pues sí tenían algunas normas, pero eran muy rústicos, eran civilizaciones muy rústicas. El verdadero derecho nos llegó con España, porque España traía toda la tradición del derecho romano, bizantino. Entonces, lo que se puede llamar derecho, con todas las especificidades que tiene un sistema jurídico, pues lo trajeron los españoles, igual que el idioma y la religión católica. Aquí había algunas cosas, pero muy rústicas. Bueno, incluso hay personas en el extremo de negar que estos pueblos tuvieran derecho, lo que pudiéramos llamar hoy derecho. Entonces, simplemente para justificar que sí existe el derecho prehispánico,
Me voy a basar en un autor que tú lo has escuchado quizás allá en lontananza, allá a lo lejos, porque tu generación de profesionista es más reciente. Me estoy refiriendo a don Rafael Rojina Villegas. Él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los que conocemos su obra la ubicamos en derecho civil. Tiene por ahí su obra en varios tomos de derecho civil. Entonces, él fue un civilista, se dedicó al derecho civil, no era un historiador del derecho. Sin embargo, en su primer tomo de su obra de derecho civil, él se mete al problema de saber cuándo surge el derecho en una comunidad, la que tú quieras, por ejemplo, los prehispánicos. Y entonces nos dice que tú puedes detectar que existe un derecho en cualquier lugar del mundo y en cualquier época cuando se den tres aspectos que él señala. Primero, que haya una comunidad permanentemente unida. No importa si son sedentarios o si son nómadas, pero que permanezcan unidos, porque esa unión va generando parentescos y compromisos que son ya de carácter jurídico. Ya se reconoce, por ejemplo, el padre, el hijo, el hermano, y se van formando ya lazos que nos van a llevar hacia el derecho. El derecho es vinculante. Otra cosa, un segundo elemento, que en ese grupo permanentemente unido hay un ente, así dice él, un ente, o sea, un ser, que tome decisiones por todo el grupo. Cuando él habla de ente, cabe todo, desde una democracia parlamentaria muy evolucionada hasta un cacique de aldea que monopoliza el poder, pero que haya un ente que decide por los demás. Y el tercer elemento, dice Rojina Villegas, es que la decisión que tome el ente se pueda imponer coercitivamente, aún contra la voluntad de los destinatarios. Y nosotros como abogados sabemos perfectamente que la coercibilidad, la fuerza de imposición de la norma, es la característica principal del derecho y que distingue al derecho de otros órdenes normativos, como el religioso o el moral, por ejemplo. Entonces, dice Rogina Villegas, cuando tú vayas a una comunidad y veas que se van esos tres elementos, hay derecho. Y entonces, bueno, por ejemplo, tomemos el caso de los aztecas, que es un pueblo muy conocido, es un pueblo del que se han hecho muchos estudios, tal vez porque era el pueblo hegemónico a la llegada de los españoles. Ahora, la pregunta, ¿los aztecas eran un pueblo permanentemente unido? Sí. Incluso sedentarios, tenían su ciudad capital. Dos, entre ellos había un ente de decisión, sí lo había. Tenían su monarca, tenían su consejo de ancianos y otras estructuras de gobierno. Y lo que decidían esos entes se imponía a toda la comunidad en forma coercitiva, sí. Entonces sí existe un derecho azteca, un derecho maya, y así. Acuérdate, no hay un derecho prehispánico, sino varios, tantos como pueblos se asentaron en este territorio. Ahora bien, todavía los detractores de tomar en cuenta que existiera un derecho prehispánico, te dicen, pero mira, no se parece nada al derecho romano. O sea, el derecho romano frente al derecho azteca, pues es inaceptable. Bueno, entonces pues a este pensamiento, a esta postura, podríamos decir lo siguiente. No es muy conveniente hacer un estudio histórico jurídico comparativo porque cada derecho responde a una realidad distinta. Un poco, disculpa lo prosaico, el derecho es como la ropa. La que a ti te queda bien por tu talla, tu edad y circunstancia, pues quizás no me quedaría a mí apropiada. Entonces cada quien debe tener su propia vestimenta, de acuerdo a la necesidad de su complexión y de su circunstancia. Pero bueno, hagamos la comparación. Mira, aquí en la lámina tú observas, dice que por el tiempo que duró cada derecho, ya no hay comparación.
Fíjate, el derecho romano, y es la base del derecho civil mexicano actual, el derecho romano germano canónico, porque se nutrió también de elementos de los bárbaros y del derecho de la Iglesia, duró de 753 antes de Cristo, cuando se fundó la ciudad de Roma, al año de 1453 después de Cristo, cuando Bizancio, Constantinopla, la capital del Imperio Oriental, pues cayó en poder de los turcos. Entonces, si yo sumo todo lo que duró la civilización romana y consecuentemente su derecho desde que se fundó Roma en 753 a.C., hasta que cayó la última parte del imperio romano, el imperio de Oriente, en poder de los turcos, entonces en 1453, entonces el derecho romano estuvo vigente 2206 años, o sea, 22 siglos. Pues claro que tuvo tiempo de hacerse y rehacerse y tomar elementos de aquí y de allá. Entonces es un derecho riquísimo. Ahora veamos el azteca. La ciudad de Tenochtitlan se fundó en 1325 después de Cristo. Ahí arrancarían sus estructuras jurídicas. Y Hernán Cortés conquistó a la ciudad, como lo hemos dicho antes, en 1521. Si yo sumo los años de vigencia del derecho azteca, me da 196 años. O sea, ni siquiera 2 siglos completos. ¿Cómo vas a comparar un derecho de 2 siglos con otro de 22? Pues sería como comparar a un bebé con un atleta olímpico, ¿verdad? Pues es absurdo. Por otro lado, lo que pasa es que, como estamos habituados, esta es nuestra cultura, no tenemos asombro, ¿verdad? No nos asombramos, pero la cultura azteca es una cultura que dura muy poco, dura escasos 200 años. Entonces, pues esto ya explica su debilidad frente al derecho romano. Pero aún así, vamos a poner este ejemplo. No creas que era tan rústico el derecho azteca. Por ejemplo, se dice que los aztecas no conocieron la tutela. Tú sabes que la tutela es una institución para proteger los intereses de gente discapacitada. Por ejemplo, niños, ¿sí? Que quedan huérfanos. Entonces, nosotros no tuvimos aquí en México tutela. Esa tutela es una creación del derecho romano. Y ahí podrías tú decir, mira, pues ahí se ve la debilidad del derecho azteca frente al derecho romano. Pero ¿por qué crees que no tenían tutela? Pues no la tenían porque ellos tenían una figura, el calpulli. El calpulli es un barrio, como dicen los propios españoles, como dice Alonso de Zorita, que es uno de los cronistas español de la época de la colonia. Un calpulli es un barrio de gente conocida y de linaje antiguo. Es un barrio. Cuando llegó Cortés a la ciudad, eran 20 los calpullis, 20 barrios. Entonces, ellos estaban organizados en forma comunal. De manera que tú te preguntarás, bueno, ¿que no había niños huérfanos entre los aztecas? Por supuesto, se daban casos. Pero, ¿qué pasaba con ellos? Ah, ellos eran asimilados por el calpulli como si fueran parte de la familia. Entonces siempre había adultos que los protegían. Por eso no tuvieron necesidad de crear la tutela. Los romanos, en cambio, son una cultura personalizada. Cada quien busca su interés, no el interés de la comunidad. Entonces, esto hacía necesario que un niño sin padres, pues tuviera que ser protegido por un tutor. O sea, esto te lo digo con doble intención para que veas la distinta idiosincrasia. Nosotros, los que yo mismo he puesto ese membrete de occidentales, entre comillas, los que estamos acostumbrados a la cultura europea, pues somos muy personalistas.
Tú dices mi casa, mi terreno, mi escuela, mi. Estás repitiendo el mí todos los días y te preocupas por tus propiedades y por tus intereses. En los pueblos comunitarios no sucede ahí. Ellos hablan de nuestra tierra, nuestra comunidad, nuestro. Y entonces es una gran diferencia. Por eso los indígenas pues no necesitaron la tutela. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían la capacidad de absorber, por así decirlo, a esas personas que requerían pues un apoyo porque ya no eran competentes para guiar su vida. Lo mismo pasaba con personas afectadas en su salud mental. No tenían problema porque el calpule les absorbía. De manera que lo que ahora llamamos incapaces quedaban protegidos por su mismo barrio. Y así podríamos dar varios ejemplos de este asunto para que veas que pues no necesitaron de la tutela. Los romanos sí. Y ahora, claro, lo tenemos nosotros, la tutela y la curatela como instituciones del derecho civil en nuestras disposiciones correspondientes. También quiero señalarles que en la época de la dominación española, de inmediato los reyes católicos, ¿te acuerdas que dije ayer? Protegieron a los indios, trataron de darles un buen tratamiento. Entonces, por ejemplo, en 1542 se dictaron las nuevas leyes, así se llamaron nuevas leyes, que se dictaron en Barcelona. Estas leyes son de la autoría de Carlos V, rey de España, y en ellas prohibió la esclavitud de los indígenas. Al principio de la conquista los indígenas fueron esclavizados, pero en 1542, con las nuevas leyes, se acabó la esclavitud del indio. Esto quiere decir que cuando el señor cura Hidalgo hizo sus decretos de abolición de esclavitud, primero en Valladolid, lo que ahora llamamos Morelia, y luego en Guadalajara, se estaba refiriendo a los negros, que esos eran, sí, esclavos. Los indios ya no lo eran, en la época de Hidalgo ya no eran los indios esclavos. Eso no quiere decir que vivieran bien, solamente digo que eran hombres libres, no estaban esclavizados. Claro, estaban pobres, marginados, pero eso es otra cosa, una cosa es que seas pobre y otra que seas esclavo. Entonces, cuando se da la abolición de esclavitud, no se refiere a los indios, sino a los negros. Y en 1680 el rey Carlos II decretó las leyes de indios, en donde te acuerdas que se estableció que los indios podían vivir en sus comunidades de acuerdo a sus viejos usos y costumbres, en tanto cuanto no afectaran las leyes españolas ni los principios de la fe. Y esto, pues fue bueno, pero obviamente terminó eh, apartando a los indígenas, dejándolos aislados, y con ello, pues no se incorporaron al desarrollo de una cultura como es normal. Y por eso, ayer decíamos, muchos de ellos conservan su idioma castellano original que les enseñaron los misioneros. Y por eso ahora tú sientes que ese lenguaje, esa forma de hablar, pues no empata con lo que tú haces, porque tú ya utilizas un español evolucionado. Ahora bien, aquí esta lámina nos dice algo muy interesante. La palabra indio, y de ahí viene la palabra indígena. La palabra indio viene del latín y se escribe igual y se pronuncia igual, indio. Pero ¿qué significa en latín indio? En latín indio significa originario de, o sea, ¿de dónde vienes? Acuérdate que el Imperio Romano se extendió por todo el Mediterráneo y entonces aglutinaba pueblos muy diversos. Por un lado estaban, por ejemplo, los ahora españoles, franceses, italianos, y por otro lado los del norte de África y los de Asia Menor. Entonces había muchos pueblos que se congregaban en torno al Imperio Romano. Por eso era importante saber de dónde eras originario. Y entonces la palabra indio significa originario de.
Si nosotros tomamos textualmente la etimología de la palabra, todos somos indios, porque tú eres originario de algún lugar. Si alguien me dice, mire, yo soy norteamericano, pues entonces eres indio de Norteamérica. Oiga, yo nací en Inglaterra o en Francia o en Japón, entonces eres indio de Japón, de Inglaterra, etcétera. Todos somos indios. Ahora bien, se ha utilizado porque la palabra indio se ha tomado como peyorativa, como ofensa. Durante mucho tiempo a las personas se les afectaba con esa designación, se sentían molestos, ¿sí? Porque era como una manera discriminatoria de referirte a esas personas. Pero, por ejemplo, a lo largo de la historia se han utilizado otras palabras, por ejemplo, aborigen, nativo, natural, neófito, primitivo y otros términos, que se aplican según el contexto histórico del que estemos hablando. Pero todos estos nombres, pues, implicaban origen. Y por eso, ante la posibilidad de ser utilizados estos términos en forma peyorativa, en forma ofensiva, agresiva, ahora se prefiere hablar de personas integrantes de pueblos y comunidades originarias. Y eso como que suaviza esa agresividad. Bueno, de hecho, las diferentes naciones contemporáneas cuentan con pueblos y comunidades originarias. Es decir, hay indios en todas partes del mundo, porque se está hablando de habitantes originales. Entonces, pues, por ejemplo, un ejemplo, en los países escandinavos, te encuentras a Finlandia. Y tú sabes que al norte de Finlandia está la Laponia, están los lapones. Y los lapones son indígenas. Sí, es gente originaria de ese país. Entonces, te pongo eso como ejemplo para que veas que en todos los países hay población originaria. Bien, ahora, ayer hablábamos del marco normativo, ya en el punto 3 de nuestro programa. Decíamos, bueno, nos interesa saber qué es lo que regula a los indígenas. Y lo primero que encontramos fue la costumbre, por eso hasta se habla de usos y costumbres. Entonces queríamos distinguir, ¿será lo mismo uso que costumbre? Y entonces nos fuimos más bien al planteamiento que hacen los sociólogos, esto más que jurídico es sociológico, y distinguimos entre hecho social, hábito, uso y costumbre. El hecho social es una conducta aislada que realizamos frente a la sociedad. Y yo les decía, es como si ahorita estoy dando esta clase virtual, pues es un hecho social, porque yo estoy frente a ustedes, aunque no tengo el privilegio de tenerlos aquí personalmente, pues es como si lo fuera. La tecnología ahora nos permite hacer como una ficción en la que pareciera que estamos, pues en contacto personal. Entonces, ese es un hecho social. Estamos tomando nuestra clase en medio de otras personas, es un hecho social. Y la vida social, decíamos, se hace precisamente de hechos sociales. Un hecho social más otro, más muchos, se convierte como en una pared de varios ladrillos. Ahora bien, un hecho se puede volver hábito cuando se reitera la misma conducta en la misma persona. Entonces dice, tienes un hábito. Y tanto el hecho social como el hábito pueden ser buenos o malos. Yo te decía, es bueno que tomes una clase, siempre será bueno aprender algo, pero al mismo tiempo que está sucediendo esto, tal vez en calles aledañas están asaltando a una persona, ¿te acuerdas que te dije? Y eso también es un hecho social, pero claro, negativo. Y los hábitos ocurre lo mismo. Tú tienes buenos hábitos. Por ejemplo, comes sanamente, procuras que tus alimentos sean los adecuados, pero también tienes malos hábitos. Por ejemplo, tal vez fumas, pues ese es un hábito muy malo que perjudica tu salud. Pero todos tenemos hábitos buenos y hábitos malos. O sea, el hábito todavía puede ser bueno o malo, pero es individual. Cada quien tiene su hábito o sus hábitos. En cambio, cuando esa conducta no es de una persona, sino se reitera
en una sociedad, entonces ya no es un hábito, es un uso. Eso usamos, eso acostumbramos en mi comunidad. Entonces también puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, decíamos, es común en nuestra cultura que seamos muy, muy hospitalarios, muy amistosos con el visitante, a veces inclusive hasta lo inoportuno, ¿verdad? Viene el Papa, por ejemplo, de visita y queremos cantarle las mañanitas a las 2 de la mañana y que el Señor salga al balcón. Oye, pues piensa que él también acostumbra a dormir, ¿verdad? Y que es una persona adulta mayor y debe estar cansado. Pero somos tan efusivos que queremos manifestarnos constantemente nuestro cariño, nuestra simpatía. Bueno, pues es tal vez un uso adecuado, pero también tenemos usos malos. Por ejemplo, no solemos ser puntuales. Claro, tú sí eres puntual, pero no todo mundo es puntual. Y entonces, pues, nunca tenemos una cita a las 2:45 de la tarde, sino entre las 2 y las 3, como más o menos a las 4, ¿verdad? Entonces, hay pueblos donde no, donde son la mar de exactos. Entonces, hay usos buenos y usos malos. Y de ahí llegamos a la costumbre, que ya es una fuente del derecho. Y entonces es una conducta generalizada, reiterada y positiva, porque el derecho no nos puede incitar al mal. O sea, el derecho siempre nos tendrá a llevar a una conducta positiva. Y yo te decía, es lo que los romanos decían, la bonitas del derecho, ¿verdad? O sea, el derecho siempre nos debe conducir a una conducta buena. Entonces, pues como ves, los usos y costumbres, la diferencia entre uno y otro es que el uso todavía puede ser positivo o negativo, la costumbre ya no. Y entonces la Constitución está reconociendo para los indígenas el que puedan aplicar sus usos y costumbres. Pero por eso mismo la propia Constitución señala límites, como el respeto a los derechos humanos y a la condición jurídica y social de las mujeres, para que no me vayas a decir que por tus costumbres o tus usos no se admite que la mujer gobierne tu comunidad. Eso ya no te lo permite la Constitución, te lo prohíbe tajantemente. Entonces, los usos y costumbres los vamos a aplicar, pero con cierta medida. Fíjate que te habrás dado cuenta, hace unos meses se armó mucho escándalo de algo que sabíamos que existe, siempre se ha sabido, pero se hizo mucho ruido con él. ¿Te acuerdas de unas niñas que fueron víctimas de su propia familia, que prácticamente las vendía para matrimonio a otras personas por X cantidad? Entonces la familia pues hace negocio con ella, te entrego a mi hija, me das tanto y mi hija se tiene que casar contigo. Eso desde luego no lo permite la Constitución. Tú no puedes decir, pues es que aquí son los usos, no, no, nada de usos. La Constitución, ayer la vimos, y pues insiste en varios de sus párrafos que no puedes afectar derechos humanos ni el estatus de la mujer. Punto. No deja posibilidad de que dudes o de que interpretes. Es muy clara, muy tajante. Así que esa es una costumbre ilícita y por lo tanto debe ser reprimida. Bueno, pues esto lo decimos precisamente porque los usos todavía pueden ser positivos o negativos. Las costumbres ya no, porque ya tienen la calidad de fuente de derecho y consecuentemente tienen que ser positivas. Ahora bien, los elementos de la costumbre, aquí empieza algo que ya no habíamos dicho. Esto ya es la parte de esta clase. Todo lo que dijimos antes fue de alguna manera reiterativo o insistente o de abundamiento en lo que ya habíamos hablado. Pero de aquí, que es la lámina que están ustedes observando, ya empieza lo nuevo, lo de esta clase. Y entonces, mira, las costumbres, que también se les llama en latín mores, de ahí viene la palabra moral, la costumbre o mores
de donde deriva moral, como fuente formal del derecho, y es una fuente formal del derecho, tiene, según los mismos romanos, dos elementos formativos y los ponen en latín. El elemento objetivo, que es lo que todos podemos apreciar, tú lo ves, yo lo veo, lo podemos apreciar, ellos los romanos le llamaban inveterata consuetudo. Inveterata significa desde mucho tiempo atrás, viene de veteres, de viejo. Es una conducta que se ha realizado desde hace muchos años. Nadie sabe incluso precisar cuándo empezó esa práctica. Y consuetudo significa que se repite, que es concéntrico, se repite, se repite, se repite. Es consuetudo. Por eso, por ejemplo, una persona que sufre el problema de alcoholismo, decimos que es un ebrio consuetudinario. Quiere decir que esa persona lamentablemente siempre está ebria porque ya es un problema de salud para él. Entonces decimos que es un ebrio consuetudinario, eso que significa que siempre está ebrio. Ahora bien, ese elemento objetivo en la costumbre se llama objetivo porque todos lo podemos apreciar. Es una conducta reiterada, por eso es consuetudo, e invaterata, que significa que pues, se ha hecho por muchísimo tiempo. Y el elemento subjetivo, ese no lo podemos ver, ese está en nuestro pensamiento, está en nuestra idealización, en nuestra convicción, y la ponemos en latín como opinio juris seu necessitatis, la idea o la opinión de que esto jurídicamente es necesario. Es necesario, esa forma de practicar la conducta es conveniente. Entonces ya se reúne los dos elementos, objetivo y subjetivo, inveterata consuetudo y opinio juris seu necessitatis. Y con esos dos elementos se forma la eh, costumbre como fuente del derecho. Ahora bien, dice esta lámina valor histórico de los usos y costumbres, porque es lo que el artículo segundo de la Constitución les permite a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Dice aquí que el valor de la costumbre radica fundamentalmente en su origen histórico y trascendente. Ha pasado de generación a generación, desde vete tú a saber cuándo. Así lo hicieron mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y vete tú a saber cuándo arrancó esa costumbre. Y por eso se habla de tradición, la tradición. Tradición es la entrega, ¿sí? La entrega de una cosa a una persona. Cuando yo te entrego algo, hago tradicio. Estoy hablando en latín. De ahí viene la palabra tradición. Te voy a poner un ejemplo muy, pues, muy a la mano. En diciembre acostumbro celebrar posadas rompiendo piñata. Pero fíjate que así lo hacía mi padre cuando era pequeño y mi abuelo cuando lo era, y ve tú a saber desde dónde arranca la costumbre de romper piñata. Y seguramente mis hijos y nietos y bisnietos y tataranietos seguirán rompiendo piñata. Es una conducta que pasa de una generación a otra. Por eso hablamos de nuestras tradiciones. Pasan de una generación a otra, hacen tradición. Ahora bien, no todos, esto es lo importante de esta lámina. Mira, no todas las costumbres que aducen los pueblos indígenas son de origen prehispánico. Cuidado con eso, o sea, tú ya estás metido ahorita a quererlo y no en el mundo de los indígenas. Desde ayer me regalaste tu atención y yo te empujé a ese mundo con lo que he explicado. Entonces, aunque no lo quieras, ahorita ya estamos dentro de esa cultura, estamos metidos ya ahí. Y cuidado, porque cuando los pueblos y comunidades originarias nos dicen, esta es una costumbre indígena, algunas sí vienen desde la prehispanidad, otras no. Y te voy a poner dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, votar.
Tú sabes que ahí en los pueblos originarios se vota de una manera diferente a la que nosotros estamos habituados, con boletas electorales, credencial para votar con fotografía, urnas, ese tipo de cosas. Ellos no lo hacen así. Lo hacen, por ejemplo, levantando su mano, ¿sí? Lo hacen, por ejemplo, pintando una rayita en la pizarra. Ponen los nombres de los candidatos y tú vas y pones tu rayita en donde está el candidato que a ti te interesa apoyar. Bueno, en otras por fila. A ver, que se formen aquí los que están con A y aquí los que están con B. Y luego los cuentas y ya ves quién ganó. Aplaudiendo, ¿sí? Ovacionando. Hay muchas formas. Incluso, claro, le pueden pedir al instituto local, al instituto electoral local de su estado, que les proporcione todo el apoyo para que tengan urnas. Entonces también a veces acostumbran a hacerlo como nosotros, ¿verdad? Llenan su papeleta y la meten en la urna. En fin, en cada comunidad tienen su manera de votar. Pero ¿qué crees? Esa no es una costumbre prehispánica. ¿Por qué? Pues porque los indígenas no votaban por sus autoridades. La democracia no es una institución prehispánica, sino la democracia es una institución que nació en Grecia, es mediterránea y de ahí se ha divulgado al mundo. Pero nuestros pueblos originarios no votaban, los aztecas nunca los llamaban a elegir a su tlatoani. Era un consejo de nobles elitista, el que en cónclave elegía al nuevo gobernante. Pero el pueblo, así el pueblo azteca, nunca era llamado, nunca era convocado para elegirlo. De manera que nosotros no tenemos tradición prehispánica de elección. Esa manera de elegir, levantando mano y eso, nos los trajeron los españoles. ¿Te acuerdas que había repúblicas de indios y repúblicas de españoles? Ayer lo comenté. Y lo que podían elegir en la época de la colonia era a las autoridades municipales, a los miembros de ayuntamiento, el señor alcalde y los señores regidores. Eso sí los elegían. ¿Y cómo los elegían? A manita levantada, a propuesta, porque no había partidos políticos, a propuesta, como los niños cuando eligen a su jefe de grupo en el salón de clases. Queremos que haya un jefe de grupo que se encargue de representarlos a todos ustedes ante la maestra y la directora. Bueno, entonces, ¿a quién proponen? Pues que a Juanita, ¿no? Que mejor Rosita y a ver, a mano levantada, así. Bueno, pues así se elegían las autoridades municipales, ve las leyes de Indias, tanto en la República de Indios como en la República de Españoles. Entonces, esa fue una costumbre que nos trajeron los españoles. Ahora, cuando una comunidad dice, oiga, esto tiene siglos, tiene razón, pues eso viene desde la colonia, imagínate cuánta antigüedad tiene. Entonces, en eso sí hay razón. En lo que no hay razón es que me quieras decir que eso es prehispánico. ¿Por qué? Porque en la época anterior a la conquista no existieron elecciones, perdóname, no había elecciones. Las elecciones, la democracia no es asunto de los prehispánicos. Entonces, esa sí es una costumbre implementada en el tiempo de los españoles, que los pueblos pueden aducir y por eso levantan su mano y así eligen a sus autoridades municipales. En cambio, hay otras costumbres que sí son prehispánicas. Por ejemplo, el tequio. El tequio es el apoyo que tú le prestas a la comunidad. Acuérdate que por eso te mencioné que la mentalidad del indígena es de comunidad, no como nosotros, que es individual. Yo digo, mi casa, mi terreno, mi propiedad. Ellos dicen nuestra casa, nuestra propiedad. Y eso ya es una gran diferencia, una distinta manera de ver la vida. No es que una sea mejor que otra o peor que otra, solamente que son dos enfoques diferentes, dos culturas distintas. Entonces, por ejemplo, si en el pueblo se necesita levantar un borde
para impedir que las aguas de un río se desborden, es una labor que van a hacer todos, hacen tequio, ¿sí? Y entonces toda la comunidad se reúnen, se ponen de acuerdo, se consiguen los medios y todo el mundo va a participar. Desde los jóvenes que están fuertes, que pueden hacer labor pesada, hasta las personas ya mayores que quizás no tienen esa fuerza ni pueden poner en riesgo su salud, pero sí pueden dirigir, sí pueden organizar. Los niños acarrean agua, lo que pueden. Las mujeres preparan el alimento porque al rato pues van a estar con un hambre de lobos, ¿verdad? Entonces hay que preparar la comida. Todo el pueblo participa. Ese es el tequio y eso sí es prehispánico. Y es tan importante que si tú quieres ascender en los puestos, tanto constitucionales o legales como de los tradicionales, tienes que hacer tequio. Si tú participas en el tequio, si se ve tu compromiso con la comunidad, seguramente que puedes llegar a ser hasta alcalde ahí de tu pueblo. Si tú nunca vas por apatía, pretextando lo que quieras, no, yo por eso pago impuestos, yo por qué, a mí qué, olvídate, nunca te van a dar ningún cargo. ¿Cómo te van a dar un cargo si has demostrado tu egoísmo? Entonces, el tequio sí es una costumbre netamente prehispánica, viene desde ahí y es muy importante. Por eso, en los usos y costumbres hay que distinguir algunos que radican desde la prehispanidad y otros que no son tan antiguos y que en realidad ya tienen cultura europea. Bien, por eso se hizo la distinción entre derecho prehispánico, derecho indiano, derecho indígena, etcétera. Ahora, ya que sabemos esto, ve, esta lámina es muy curiosa, tiene como si fueran unas espirales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Pues el sistema normativo para los indígenas. Yo quisiera que la viéramos de abajo hacia arriba. Abajo está lo más elemental, lo más próximo a la comunidad. Están las costumbres de una comunidad en concreto. Y está establecido en la constitución local. Entonces, si me voy, por ejemplo, a nuestro querido estado de Oaxaca, en su constitución hay disposiciones que tutelan los intereses de comunidades indígenas, que ahí hay muchísimas. Y entonces, pues están leyes locales y también el sistema normativo de usos y costumbres, que acuérdate que ayer veíamos que esos usos y costumbres forman parte del sistema jurídico nacional. Hasta te dije, yo ahí me encuentro que pues a veces hubiera tenido que estudiar de otra manera mi carrera, porque todas mis instituciones son de tipo occidental. No estudié yo derecho indígena. Entonces, la verdad, yo no sé cómo se mueve el pueblo otomí o el pueblo yaqui en su vida interna. Me da mucha pena, pero no lo sé. Y entonces, pues me hace falta el conocimiento de este sistema normativo consuetudinario. Entonces, en la parte de abajo dice sistemas locales. Y ahí están las constituciones de cada entidad. ¿Te acuerdas que el artículo segundo establece que todos los estados deben regular estas cosas? Y entonces, bueno, viene después el sistema nacional, donde aparece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde debo observar sobre todo el artículo segundo y el artículo primero para entender el régimen de los indígenas. Y tengo entonces la Convención Americana, no, perdón, tengo leyes de carácter nacional, como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde se establece su derecho a conservar su lengua original y otras leyes que son garantes de los derechos de los indígenas. Dentro de un rato vamos a dar algunos ejemplos de ellos al nivel nacional. Y claro, la jurisprudencia de tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la jurisprudencia del Tribunal Electoral, siempre tutelando los derechos de las personas indígenas. Luego sigo adelante, subo otro escaloncito
y me encuentro sistemas interamericanos. Y entonces hay una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde también se garantizan derechos de los indígenas. Y está la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces ya estoy hablando del continente. Y si subo al último peldaño, me encuentro al sistema universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las decisiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio que hemos hablado ya de él varias veces, 169 de la OIT, respecto a los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces, este esquema me dice, mira, a los indígenas se les rige desde el ambiente local, en la entidad federativa donde se encuentren, por ejemplo, en sus constituciones locales, al nivel nacional, desde luego con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo segundo y primero, al nivel interamericano, con todo lo que se ha especificado en la Declaración de Derechos Humanos, y al nivel universal, con documentos como el convenio de la OIT o como esa Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. O sea que hay toda una pirámide de protección para los pueblos indígenas. Bien, algunas leyes federales que protegen a las personas integrantes de pueblos originarios. Por ejemplo, la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta ley es general, no solamente habla de los indígenas, sino de cualquier otra forma de discriminación que pudiéramos imaginar. Y la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Estas son algunas leyes que al nivel nacional protegen a los indígenas. Bien, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es bueno que ustedes lo sepan, porque ahorita con este diplomado que te está dando la Escuela Judicial Electoral, y que tú sabes que la Escuela Judicial Electoral forma parte, es una de las estructuras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces tú también ya estás inmerso dentro del tribunal y eres gente del tribunal, ya te tienes que preocupar por ver qué hace el tribunal. Pues si es la institución que está impartiendo este diplomado a través de su escuela judicial, pues es bueno que entres a la página del tribunal. Y ahí te vas a encontrar cómo es una organización muy compleja, tiene muchos órganos, pero uno de esos órganos es la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Tiene su página, tienes la forma de entrar. Es un organismo auxiliar del Consejo de Administración del Tribunal, con independencia técnica y autonomía operativa, encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos y comunidades indígenas y personas que los integran. Entonces, la gente indígena puede llegar, plantear su problema en lo individual. Yo que formo parte de una comunidad indígena, me pasa esto. Y la defensoría lo orienta qué es lo que tiene que hacer. O francamente asume su defensa frente al propio tribunal. Ahora, puede hacerlo de muchas maneras, personalmente, puede hacerlo por escrito, puede hacerlo con llamada telefónica, en fin, se dan todas las facilidades para que consulten la defensoría. La defensa electoral consiste en la representación y o defensa de los derechos político-electorales ante las salas del tribunal. De manera que ya no pueden aducir los indígenas, oye, pues no tengo dinero para un abogado, porque pues yo no sé el derecho y no tienen tampoco obligación de saberlo, ¿no? La defensoría te resuelve todo eso.
y te asesora y te representa incluso ante las salas correspondientes del tribunal. Y ofrece además en línea, tú puedes consultarlo, fotos, videos, audios, folletos informativos y toda esa información está tanto en español como en 13 lenguas indígenas. Obviamente hay muchas más lenguas en el país, pero bueno, por lo pronto ahorita tenemos traducción en 13 lenguas indígenas, procurando que las tales lenguas sean de muchos parlantes, las más significativas en la República Mexicana. Entonces ahí tienes incluso la liga para que tú puedas entrar cuando gustes, ver qué tienen. Ahí se ve la jurisprudencia respecto a los asuntos indígenas y muchos otros datos que a todos nos interesan, no solamente a los indígenas. Ahí tienes pues la información. Basta que te metas a la página electrónica y es un mundo ahí muy amplio y complejo que te puede dar muchísima información al respecto. Ahora bien, ya ves que la Constitución habla de pueblos y comunidades, y no es lo mismo. El pueblo es un conglomerado humano que reconoce un origen común. Por ejemplo, los purépechas de Michoacán, los huicholes de Nayarit y de otros estados circunvecinos. Esos son pueblos, son etnias, conjunto de personas que racialmente tienen origen común. En cambio, la comunidad es una organización política con un gobierno local constituido y un sistema normativo consuetudinario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vámonos a nuestro querido estado de Nayarit. Bueno, pues mira, allí en Nayarit está el pueblo Cora. Sí, hay varias etnias, están los huichol y otros más, pero hablemos de los Coras. Los Coras es un pueblo, es una etnia, pero hay una comunidad que se llama Jesús María. Esto está en el municipio de El Nayar. Es uno de los municipios en que se divide el estado de Nayarit. Estoy en la plena Sierra Madre Occidental. Y en esa comunidad de Jesús María hay un gobernador electo en forma consuetudinaria, así le llaman ellos, un gobernador, pero no es un gobernador postulado por partidos o candidato independiente, no. Esto se eligió en forma consuetudinaria, de acuerdo a usos y costumbres de Jesús María, que se acompaña con un consejo de ancianos, ya sea de padres de familia que les llaman tatas mandones. Tata en náhuatl es padre. Entonces, son los tatas mandones. Esto está un señor gobernador y un grupito de ancianos, de viejecitos, que son los tatas mandones. Y esos tatas mandones representan la máxima autoridad. Por eso tú, incluso como autoridad política, si eres gobernador del estado, si eres diputado, lo que sea, conviene que te pongas de acuerdo con los tatas. Si los tatas están de acuerdo, seguramente que todo va a marchar bien. Si los tatas no están convencidos, no avanzas. Lo que digan los tatas, la gente no le hace caso al gobernador del estado, sino le hace caso a los tatas. Claro, son gentes no solamente de edad, sino además personas respetadas en la comunidad, sí, muy queridas en la comunidad. Entonces la gente hace lo que dicen los tatas. Y fíjate que es un pueblo pues relativamente pequeño. La población es aproximadamente de 3.695, unas 3.500 personas o 4.000. Y pues todos se conocen, obviamente. Para acceder ahí a Jesús María, si tú estás en la capital del estado, en la ciudad de Tepic, de Nervo, entonces pues hay estas opciones. Un camino que parte es de terracería, o sea, tomas carretera y luego entras a un camino de terracería, te harás unas 5 o más horas dependiendo del estado del tiempo. Y si te vas en avioneta, la tomas en el Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic, te haces unos 40 minutos o una hora, también dependiendo de las condiciones climáticas. O sea que no está muy cerquita de Tepic. Y ahí las cosas son diferentes. Bueno,
Ahora, si ya hemos distinguido entre pueblo y comunidad, vamos a ver la legislación internacional. ¿Te acuerdas en esa lámina que vimos con espirales? Que pues hay protección de los indígenas al nivel local, al nivel nacional y al nivel internacional. Entonces debemos hablar, ya lo dijimos, del convenio número 169 de la OIT, que habla sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. También la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Son documentos que de carácter internacional México ha firmado y ratificado y forman ya parte de su estructura de sistema jurídico. Y mira, esto ha funcionado de tal manera que se acuerdan ustedes que el año pasado acudimos a elecciones. Se nos dijo que eran las elecciones más grandes de la historia nacional. Y todos fuimos a votar con nuestros debidos cuidados, ¿verdad? El cubreboca, la sana distancia, en fin, todas las precauciones. ¿Y para qué fueron las votaciones? Entre otras situaciones, para nombrar, para elegir a las personas que van a integrar la Diputación Federal. Para diputados federales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se renova o se renovó cada 3 años. Entonces había necesidad de elegir a las y los diputados. Y con ese resultado de las elecciones que realizamos el año pasado, se integró la 45 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y mira, según datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral en las elecciones de 2021, del año pasado, representantes indígenas quedaron 20 diputados, diputadas de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. Entonces, nuestros queridos indígenas tienen 33 diputados y diputadas actualmente ahí en las curules de la Cámara de Diputados que los representan, que son gente que están por las comunidades indígenas. Pues es interesante porque antes no había esto, ¿verdad? Y había unos cuantos, etcétera. Bueno, ahorita ya es un número muy interesante. Y en cuanto a nuestros amigos y paisanos, los afromexicanos, que apenas en 19 les reconocieron, como hemos visto, sus derechos en este sentido, ya también cuentan con representantes. Hay 4 diputados, diputadas de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. Entonces ya tienen 6 curules que están representando a la comunidad afromexicana. Bueno, pues ya tienen presencia. Y los datos además proporcionados por el INEGI para el año 2020 consideraban como población indígena a 16.933.283 personas, de acuerdo al último censo de población. ¿Te acuerdas que una de las preguntas que te hacían era si tenías origen afromexicano, afrodescendiente? Era una de las preguntas que venían en, en el, censo de población. Bueno, pues entonces se calcula que el 1.5, no, perdón, el 15.1% de la población en México es indígena. Y respecto a la población afromexicana, se calcula en 2 millones y fracción de personas, es entonces aproximadamente el 2% de la población. Bueno, pues ya tienen representación tanto los indígenas como los afros en el Congreso de la Unión. Y pues esperemos que esto sea más significativo en futuros ejercicios. Ahora hablamos de la asamblea comunitaria. ¿Cómo la podemos definir? Bueno, pues primero decimos que la asamblea comunitaria puede denominarse de diferentes maneras. Se trata de la máxima autoridad en una comunidad indígena. Es el corazón, el cerebro de la comunidad, de los pueblos indígenas, su asamblea comunitaria.
Ahora incluso también debemos considerarlo así para los afrodescendientes. Ella determina la validez y vigencia de sus propias normas y procedimientos válidos de acuerdo con los usos y costumbres imperantes, y también elige a sus autoridades constitucionales, municipales y tradicionales. A ver, por ahí no alcanzo a ver, parece que alguien ha puesto un recado, quiere participar. Si es así, vea su micrófono y díganos qué sucede, porque no alcancé a apreciar el mensaje. A ver si hay alguien que tiene interés en participar. Eh, sí, sí. A ver, por favor, accione su micrófono y lo escuchamos. O la Sí, doctor, escuchamos. buenos días. Muy buen día. Eh, Me llamaba la atención cosa muy importante que es el número de representantes indígenas que por las modificaciones que hubo en la ley y que fueron incluso ampliadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el número de representantes indígenas en la última elección de diputados. eh, pues esto ya aumentó favorablemente. La pregunta que hacía yo es si se tiene información de las iniciativas de ley que estos representantes indígenas ya No hayan la presentado. tengo, no la tengo a la Ok, mano. Si la tuviera ok, con mucho gusto se la diría, pero sí podemos indagarla. O claro. sea, esas cosas son públicas y se sabe Sí, quién está promoviendo. Yo no tengo esta información, pero sí sería lo que usted está diciendo, me parece muy interesante. A mí también me interesaría saber si ha habido alguna o algunas iniciativas que ellos hayan propuesto. Es decir, porque yo sigo sin entender. ese sería ya el inicio de la concreción ya de la representación, llegar allá para comenzar a modificar en beneficio de esas comunidades la ley, ¿verdad? Claro, muy buena idea. Le digo, lamentablemente el dato no lo tengo, sino con muchísimo gusto se los proporcionaría, por supuesto. Gracias. Entonces, pues vamos a ver, seguimos con la Asamblea Comunitaria. La ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en sus artículos séptimo, octavo y 29, ¿cómo la definen? Como la máxima autoridad en la toma de decisiones. Es el órgano de cúpula. Se constituye como órganos colegiados que garantizan su participación y pleno respeto a su autonomía y personalidad jurídica comunal. Por medio de ellas se regulan y solucionan en general las actividades de beneficio común. Nosotros se acuerdan que ayer, al principio que empezamos esta charla, vimos unas fotografías de la famosa asamblea, ¿verdad? Y están hombres y mujeres y llevan hasta sus criaturas a participar. Sí, porque pues, no pueden dejar a los niños por ahí abandonados, entonces los llevan y ellos también están ahí escuchando todo lo que se dice. Se debe tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas a través de sus órganos tradicionales de representación para el establecimiento de los programas, proyectos y acciones tendientes a su desarrollo y bienestar en los planes de desarrollo municipal con respecto a sus formas de producción, comercio, usos, costumbres en general. ¿Te acuerdas que la Constitución, ayer lo leímos en su artículo segundo, dice en su fracción 9 del apartado B que deben ser consultados tanto para formar el Plan Nacional de Desarrollo como los planes locales de cada entidad federativa? Tienen que consultarlo en aquellos aspectos que puedan afectarles. Y cuando digo afectarles, no necesariamente para mal, a lo mejor también para bien. Se van a hacer obras que les van a beneficiar, pero tienes que informarles y tienes que ver que estén de acuerdo, ¿sí? Ahora bien, en la asamblea comunitaria se resuelven problemas de trabajo comunitario, por ejemplo, el tequio. Si queremos hacer, como te decía, un muro de contención para evitar inundaciones y en la que todos vamos a participar, pues eso se resuelve en la asamblea comunitaria.
problemas de tipo administrativo general como los servicios públicos y se deciden formas de elección de autoridades constitucionales, municipales y representaciones ante municipios. Acuérdate que hay municipios que no son indígenas, pero tienen mucha población indígena y entonces ellos tienen derecho por la Constitución, artículo segundo, de nombrar representantes ante esos municipios, así como elecciones de autoridades tradicionales. Por ejemplo, ellos hablan de tupiles, hablan de jefes de escuela, hablan de patrones para hacer la fiesta del santo o santa patrón del pueblo. Y eso es muy importante, es una convocatoria importante cuando viene la festividad del santo patrón, pero eso se necesita organización, dinero, etcétera. Entonces te nombran como comisionado para organizar la fiesta. Y si lo haces bien, si la gente queda contenta, si lo haces con transparencia y muy ubicado, haciendo uso adecuado de los recursos que se obtengan, seguramente ya vas a ser constantemente llamado año con año para estos efectos. Entonces, esos cargos no están en la Constitución, obviamente, pero son las famosas autoridades tradicionales. Ahora bien, pueden participar, según sea el caso, personas desde los 15 años de edad. Fíjate que es muy diferente a nuestra Constitución, donde la participación política empieza a los 18 años. Los cargos tradicionales se dan por experiencia y compromiso con la comunidad. Entonces, si yo vivo allá, entonces dicen, oiga, pues usted es abogado, ha sido profesor universitario, bien nos podría venir a enseñar aquí algunas cosas. Usted ya no está en edad de andar cargando tabiques para hacer un muro. Se puede usted lastimar, pero sí está en posibilidades, por ejemplo, de dar clases aquí a nuestros niños y jóvenes. Pues ándale, hacer tequio. Todos tienen que hacer tequio, desde los jovencitos hasta las personas mayores. Entonces, eso me permitiría a mí obtener algún cargo. Tal vez porque por mi capacidad profesional pueda yo ayudarlos con ese cargo, lo podría desempeñar bien, y también por el compromiso con la comunidad. Ellos ven que yo soy solidario, yo estoy con ellos. La asamblea se desarrolla de la siguiente manera. Hay una convocatoria y temática. Dicen, va a haber asamblea tal día, a tal hora, y vamos nosotros a tratar el tema fulanito. Por ejemplo, falta de agua para riego de nuestras tierras. Es un problema, vamos a ver qué se puede hacer. Dos, preparación del lugar, en dónde lo vamos a hacer, un lugar donde podamos estar resguardados de las inclemencias del tiempo, no nos vamos a poner en un lugar donde llueve y todo eso, y pues contar con las sillas y esas cosas para que podamos estar tranquilos, en los micrófonos, todo lo que se necesite. Identificación y recepción. No necesitas credencial para votar, porque la gente se conoce. Entonces, si yo, que no soy de la comunidad, llego, pues me dicen usted a dónde va. Bueno, pues yo tengo que justificar porque no tengo nada que hacer ahí. Entonces, no necesito credencial, pero sí identificarme. Y una vez que me identifico como miembro de la comunidad, pues me llevan a un lugar donde pueda yo estar sentado y participar. Moderación, se ha nombrado una mesa para moderación con gente directiva que esté dando la palabra a unos a otros. Viene la discusión y conciliación. A lo mejor hay un enfrentamiento de intereses, ahí mismo se trata de resolver. Y hay, por otro lado, la votación, que es el momento en que hay que levantar la mano o pintar rayita en el pizarrón o lo que sea. La discusión, la conciliación, la votación y finalmente se levanta un acta. Se tiene ahí a la mano la forma de levantar un acta y pues se hace el cierre de la clausura, diríamos, de la asamblea y se despiden todos. Fíjate que se ha observado yo observo una cosa muy curiosa. Hace algunos años eran maquinitas de escribir las que llevaban para hacer el acta. No faltaba el que les sabía la maquinita de escribir y hacía el acta. Y ahora son computadoras, ¿eh? No crees que están tan anticuados. Ya llevan su computadorcita y sacan el acta.
Entonces, esa acta sirve pues para archivarla y tener memoria de lo que se acordó, en qué puntos quedaron comprometidos. Esa es más o menos la tónica de una asamblea comunitaria. Por otro lado, la consulta indígena, ¿cómo se define según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión considera, pues, como un derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos, a sus derechos. Es un método de reconocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. Bueno, si ya vi lo que es la asamblea, ahora quiero ver qué es la consulta. Y por eso se está definiendo aquí como un derecho. La consulta es un derecho que tienen los pueblos indígenas para participar en situaciones que impliquen una afectación a ellos y sus derechos. Es un método de reconocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. Bueno, en concreto es un derecho que tienen no solamente los pueblos indígenas, sino ya sabemos que ahora también los afrodescendientes. Hay una tesis que es la 40 del año 2011 de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice que la frase Asamblea General Comunitaria se refiere a la expresión de la voluntad mayoritaria, la cual puede obtenerse de una asamblea o con la suma de las efectuadas en cada una de las localidades, pues en ambos casos implica la toma de decisiones en conjunto, de tal manera que la voluntad de integrar el órgano encargado de designar a la autoridad municipal puede emitirse válidamente por la Asamblea General Comunitaria del municipio con la participación de sus integrantes o con base en las consultas realizadas en cada una de las localidades que componen el municipio. Esto que está diciendo esta tesis del tribunal es muy importante. Mira, yo voy a una comunidad y a veces me encuentro que es monolítica. O sea, una sola comunidad, tiene su asamblea comunitaria, y ahí se debe consultar lo que vamos a hacer en la región para ver si están de acuerdo o no. Pero a veces no es así tan sencillo, sino son varias poblaciones y cada una de ellas tiene sus propios usos y costumbres. Entonces no bastaría comunicarme con una de las asambleas, sino tendría que ir a todas las comunidades con sus respectivas asambleas. Por eso dice la tesis del tribunal, según sea el caso, si una asamblea comunitaria representa a toda la comunidad, con eso basta. Si son varias, pues se debe hacer la consulta a las varias que son. No puede quedar una sola comunidad sin la atención de su consulta. Eso es lo que en concreto se refiere a esta tesis. Hay en cambio también del tribunal una jurisprudencia, la 37 del año 2015, que tiene como rubro, dice, consulta previa, fíjate esa palabra previa que también lo utiliza la Constitución, lo vimos en la clase de ayer. Previa significa antes de que hagas las cosas, no, ya no cuando ya las estás haciendo o después. Previa a comunidades indígenas debe realizarse por autoridades administrativas electorales, que es lo que le interesa al tribunal, de cualquier orden de gobierno, o sea, municipales, estatales o nacionales, es decir, distritales, locales o federales, de cualquier orden de gobierno cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos. Entonces, a fuerza, si vas a afectar derechos, acuérdate que afectar no significa necesariamente para mal. Aun cuando sea para bien, hay que consultar. Ahora bien, ya esa tesis, que es la 37 de 2015,
ya en la parte del texto que nos interesa, dice: la federación, las autoridades, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, como lo dice la Constitución. Es decir, no solamente decirles, ¿están de acuerdo?, sino también, en la medida que sea posible, que ellos participen, ¿sí? Que ellos sean parte del proyecto. Otra cosa, en este sentido, las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno tienen el deber de consultar a la comunidad interesada mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, sin que la opinión que al efecto se emita vincule necesariamente a la autoridad administrativa. Esto quiere decir que, bueno, habrá que ver qué tipo de normatividad es la que se está afectando, pero sí se tiene que consultar necesariamente a la comunidad indígena. Ahora, características de la consulta indígena. Es el procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas de planes y programas de desarrollo, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afecten positiva o negativamente, con el propósito de obtener su consentimiento. ¿Y qué características tiene? Fíjate, si hubiera un examen sobre este tema, que no lo va a haber, pues una pregunta obvia sería: ¿cuáles son las características de la consulta indígena? Y aquí las tienes en el último párrafo de esta lámina. La consulta debe ser previa, o sea, antes de que empieces a realizar el plan, el programa, lo que sea, primero la consulta, porque tienes que obtener el consentimiento de la comunidad. 2, debes ser informada. O sea, no nada más venís a consultar. ¿Están de acuerdo ustedes con el plan fulanito? Oye, ¿de qué se trata el plan fulanito? Entonces tienes que explicarlo, informar, ¿verdad? Exactamente cómo, en qué vas a hacer. Completa, no generalizada, no cosas que, oye, pues es obvio, no, nada de obvio. Tú tienes que explicar, por decirlo de una manera coloquial, con bolitas y palitos, todo lo que implica ese plan, a satisfacción de las personas que están escuchándote, o sea, que te entiendan. Verás, si no, nada de información falsa o datos amañados, de buena fe, o sea, con la buena intención de informarles y de obtener, en su caso, el consentimiento, que ese es el caso el objetivo de la consulta. Culturalmente adecuada, no me vayas a salir con unos tecnicismos que ni tú entiendes, ¿sí? Piensa que estás hablando con personas que no todos tienen mucha ilustración. Hay alguno que otro que ha estudiado y hasta es profesionista, pero no son la mayoría. Entonces lo tienes que decir de manera que te entienda cualquiera de las personas que están ahí. Y libre. ¿Qué significa eso? Que no va tendenciosa, que no va con la idea de que a fuerza votes a favor, etcétera, sino que estás en libertad de no estar de acuerdo. Entonces, esas características: previa, informada, completa, veraz, de buena fe, culturalmente adecuada y libre, son las características que debe tener la consulta interna. Regulación de la consulta interna. Se considera que hay cambio o afectación, porque hemos hablado de cambio o afectación de derechos colectivos o comunitarios, si se producen cambios en su ejercicio o en su situación jurídica. Es decir, fíjense que ahora se va a hacer de esta otra manera, y eso sí los afecta porque estaban acostumbrados a algo y ahora van a tener que cambiar. Bueno, la consulta indígena está regulada, ya sabemos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, apartado B, fracción 9. ¿Te acuerdas que ayer en la lámina hasta la separamos, la fracción 9, por varios espacios?
para que la destacáramos. Es la parte donde está la consulta indígena. También está en el convenio 169 de la OIT, que lo hemos citado muchas veces, en sus artículos 6, 7 y 25, y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 3, 4, 10, 11, 29. Por eso antes hemos visto la normatividad de los indígenas. Bueno, pues aquí tienes tres documentos básicos en donde está regulada la consulta indígena. La consulta indígena, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo principal es llegar a un acuerdo o incluso lograr el consentimiento referido a las medidas propuestas y ha cobrado mucho impulso a partir de la década de los 90. Cada vez es más importante la consulta indígena. La declaración de la ONU, antes aludida, implica la obligación de obtener el consentimiento en la comunidad indígena en caso de desplazamiento forzoso de la población. Te voy a poner ahorita un ejemplo. Almacenamiento de materiales peligrosos y afectación de bienes religiosos, culturales, intelectuales o espirituales. Fíjate, hay veces que llegas a un lugar y se va a hacer una presa, pero la presa implica que parte de la población quede dentro de la presa, o sea que se inunda el pueblo. Obviamente tenemos que desalojar previamente a los habitantes y darles la posibilidad de formar una nueva ciudad, ¿sí? En estos casos se tiene que consultar a la población. Miren, las ventajas de la presa son esta y esta, o sea, conviene hacer la presa. Ahora, aquí les vamos a dar lugar, terrenos y construcción de casas para que cambien su domicilio de aquí hacia esta parte de arriba. Ese es el desplazamiento de población. No los estamos desplazando por arbitrariedad, se corren, se salen, no. Estamos haciendo observar las ventajas de que se forme la presa, la necesidad de que se pasen para acá y cómo los vamos a ayudar para que esto les afecte lo menos posible. Por ejemplo, también si tenemos que en la región almacenar material que pueda ser perjudicial para su salud o peligroso, pues vamos a ver si están de acuerdo y qué medidas de seguridad estamos tomando. Y también afectación de bienes. Por ejemplo, se han dado casos que la misma iglesia queda dentro de la presa, ¿sí? Y cuando baja el nivel del mar, del agua, se alcanza a ver la torrecita de la iglesia. Fíjate que esto ocurre, por ejemplo, en Padilla, Tamaulipas, el lugar, el pueblito donde fue fusilado don Agustín de Iturbide, se encuentra en el estado de Tamaulipas. Y ya no se puede entrar al pueblito porque quedó abajo de la presa. Pero cuando baja el nivel del agua, alcanza a ver la torrecita de la iglesia. Pasa también en Oaxaca, en una población que se llama Jalapa del Marqués, porque esto pertenecía al marquesado de Hernán Cortés. ¿Te acuerdas que él era marqués del Valle de Oaxaca? Entonces, por eso se llama Jalapa del Marqués. Eso está cerca de Tehuantepec, está como a 20 minutos de Tehuantepec. Y entonces tú llegas al pueblo y es un pueblo nuevo, las casas son de los años 60 para acá, porque la población original se quedó abajo en la presa. Y también cuando baja el nivel del agua, se alcanzan a ver las torres de su iglesia que data de la época colonial. Claro, en el pueblo nuevo tienen sus iglesias modernas, pero en estos casos pues, estás afectando bienes religiosos. Pues entonces, situaciones así, la consulta es obvia. Ahora, reforzamiento de la cultura de la consulta indígena. En el foro permanente de la ONU, hay un foro permanente en la ONU para cuestiones indígenas. Desde 2002 y año con año se han emitido múltiples recomendaciones para procurar la mayor participación posible de las personas integrantes de las comunidades originarias en las decisiones que les puedan afectar directa o indirectamente. Algo similar han hecho el Banco Mundial,
de la Cooperación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto hace a proyectos que están financiando. Esas instituciones bancarias dicen, yo te voy a financiar el proyecto. Sí, pero me tienes que traer la consulta indígena aprobada. O sea que están de acuerdo las comunidades, porque yo no voy a arriesgar el dinero para que después me pares la obra porque no hiciste la consulta. Entonces, estas mismas bancas que van a dar el dinero para un proyecto, porque son megaproyectos, obviamente, que cuestan una fortuna, que solamente se pueden hacer por financiamiento bancario y público, pues te ponen ese requisito. Sí, pero previamente me traes la constancia de que sí hubo aprobación. Casos internacionales. Pues hay muchos, pero por la cuestión del tiempo vamos a concretarnos a lo siguiente. Por ejemplo, 3 casos. El del pueblo Saramaca contra Surimán en el año 2007. El Estado concesionó la explotación minera y forestal en territorio de este pueblo sin consulta previa. Se hizo sin consulta previa, sin estudio de impacto, no se vio el impacto que podría tener esa explotación minera y forestal, impacto al medio ambiente, claro, y tampoco se vio la participación de la población en el proyecto, en qué forma la gente de ahí podría trabajar en esa explotación minera y forestal. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado y lo obligó a pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. Bueno, pues en este caso la afectación se dio porque no se hizo consulta previa. Se le dio la concesión a algunas empresas, empezaron a explotar la minería y los bosques, y ¿qué crees? El pueblo ni enterado estaba. Entonces hubo la reclamación hasta la Corte Interamericana y Surimán tuvo que pues dar indemnizaciones. Un segundo caso también muy emblemático es el de Sarayaku contra el Ecuador, contra la República del Ecuador. Esto fue en 2012. Una empresa petrolera explotó 400 pozos y causó daños ambientales muy graves, afectó el medio ambiente. No se hizo consulta previa, la empresa trató de manipular, incluso amenazar, difamar y agredir a los pobladores. Cuando empezaron a reclamar, pues hubo enfrentamientos violentos. La Corte Interamericana declaró culpable al Estado, al Ecuador, por celebrar el contrato de concesión sin consulta previa y por negligencia al permitir la afectación ambiental y la violencia sobre los pobladores, por lo que debían retirarse los materiales explosivos que tenían para efectos de los pozos petroleros, realizar la consulta previa, tomar medidas de protección al medio ambiente e indemnizar a los pobladores por los daños que les habían causado. Entonces resultó responsable el Estado de Ecuador. En otro caso es la asociación, la asociación Laca Omhat, que esto está escrito en lengua indígena y significa nuestra tierra. Es un grupo de pueblos indígenas contra el Estado de Argentina. Eso es muy reciente, es del año 2020. Y se trata del primer asunto que Argentina sufrió como responsable por cuestiones indígenas. O sea, Argentina en varias ocasiones ha ido hasta la Corte Interamericana acusado de violación de derechos humanos, pero no había tocado temas indígenas. Este fue el primero y Argentina resultó afectado, resultó culpable de violaciones. ¿En qué consistió? En un asunto de población originaria que afectó a 132 comunidades indígenas al realizar obras públicas en su territorio sin consulta previa
por lo que debe tomar las medidas necesarias para asegurar la propiedad comunal e inembargable de estos terrenos. Entonces, jalón de orejas a nuestros queridos argentinos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber realizado la consulta previa. Ahora bien, casos nacionales. Aquí nos vamos a referir a algunas sentencias de amparo que Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha exigido la consulta previa. Por ejemplo, un caso, la sentencia de amparo 631 del año 2012. En él, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el amparo al pueblo yaqui de Sonora por la obra del proyecto. El proyecto se llamaba Independencia, Proyecto Independencia, en el que se pretendía desviar unos 60 millones de metros cúbicos desde la presa El Novillo, que está en el río Yaqui, hacia la ciudad de Hermosillo. Ustedes saben que allá en el norte el problema es el agua, y díganlo los regiomontanos y la gente de Nuevo León, que ahorita están en una situación francamente dramática. Estamos pues muy acongojados, muy asustados con lo que está pasando en Nuevo León y en otros estados de la República, una sequía terrible. Pues siempre han tenido este problema. La capital de Sonora, que es muy bella, la ciudad de Hermosillo, pues resulta que necesita agua, y entonces se quería desviar con este proyecto de independencia, se quería desviar una cantidad considerable de agua del río Yaqui para que surtiera Hermosillo. Y pues no se hizo consulta a los pueblos indígenas afectados. Entonces, a través del amparo se ordenó realizar la consulta, que debía haberse realizado, acuérdate que es previa, para determinar si la construcción iniciada debía o no suspenderse, porque ya estaba en ejercicio, ya estaban haciendo parte de la obra. Entonces había que ver si se suspendía o no, de acuerdo al impacto ambiental que se hubiera causado, estableciendo que la consulta debe ser previa, ¿sí? Culturalmente adecuada, informada y de buena fe para llegar a un acuerdo. En esto insiste este amparo que se concedió a nuestro pueblo yaqui, para que no les quitaran su agua. Otro caso fue también en sentencia de amparo en revisión, el 498 del año 2021, o sea, del año pasado. Señala que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, autorizó el proyecto denominado planta de amoníaco. Eso pues es un producto importante en la industrialización, pero muy peligroso, ¿sí?, para la salud. Entonces, esa planta de amoníaco se debía instalar en Topolobampo, en Sinaloa, pero no se realizó consulta indígena, afectando a las comunidades originarias ribereñas de la bahía. Es un lugar sobre el mar, es una región marítima, y entonces pues estaba afectando a varias comunidades indígenas que conviven ahí en Topolobampo. Por cierto, una región bellísima. Todo el estado de Sinaloa es de una belleza muy especial. Ustedes han estado en Mazatlán, por ejemplo, y es un lugar paradisíaco. Topolobampo está ahí en Sinaloa y los estaba afectando a nuestros indígenas. Entonces, por tal motivo, se concedió el amparo a la comunidad Mayo Yoreme y se ordenó la realización de consultas respecto de la viabilidad de ese proyecto. Entonces ganó estas comunidades indígenas, porque no se les hizo consulta previa. Y actualmente tenemos como una magna obra del gobierno federal el Tren Maya, que es un proyecto prioritario del gobierno actual, del gobierno federal, que incluso por un decreto se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional muy discutible. Entonces, ¿qué pasa respecto de nuestro tema con el Tren Maya? Bueno, actualmente se ha vuelto controversial,
o sea, se discute de una forma y de otra, a favor y en contra, el tema de la consulta indígena. En el caso concreto de la construcción del Tren Maya, en virtud de que no queda claro, o sea, no nos ha quedado claro el procedimiento que se ha seguido con las comunidades indígenas involucradas y el cómputo de resultado de las conductas y de las consultas y si se practicaron se practicaron a la comunidad y el grado de afectación al medio ambiente de la región. El gobierno dice, es que ya se consultó y estuvieron de acuerdo. Pero ¿cuándo? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde? Pues parece que no. Entonces, hay las dos versiones y unos están a favor, otros en contra, según empatía o antipatía con el gobierno actual. Pero en lo que hace a la consulta, que es nuestro tema, pues no ha quedado claro, no se han exhibido que digan, sí, mira, son 23 comunidades, o 50 o 200 o las que sean, y aquí están las actas donde ellos están diciendo que sí. Además, consta que en cada una se les informó, como dicen adecuadamente, con bolitas y palitos y todo eso, y se vio el impacto que puede tener sobre el medio ambiente, incluso aquí en esta zona, hasta en zonas arqueológicas, etcétera. Y ellos estuvieron de acuerdo. Bueno, pues esto no lo tenemos y entonces sigue un signo de pregunta ahí. Vamos a ver en qué queda todo eso. Ahora, situación de México ante la consulta indígena. Estados que cuentan con una ley de consulta indígena. Por ejemplo, San Luis Potosí, Durango y Oaxaca. En estos tres queridos estados ya tienen su ley de consulta así específica. Las que lo contienen en otras leyes, Chihuahua, Hidalgo, Morelos. Y en junio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión legislar al respecto y en abril del año pasado, en 21, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que también ya lo aprobó la Cámara de Senadores. Pero ahí alguien abre fila. A ver, vamos a escuchar, por favor, quién abrió fila. Sí, doctor, nuevamente yo, Gerardo Martínez. Sí, sí, don Gerardo. Es muy interesante el tema que tocó usted en la lámina anterior, porque pues es actual el tema del Tren Maya, de tanta actualidad que hace un par de días escuchamos en las noticias que el Ejecutivo decretó la expropiación de una buena cantidad de hectáreas para la continuidad de esta obra. Lo que usted dice, pues salta a la vista, es lo que conocemos, no hay información, porque la propia ley establece que serán las autoridades electorales federales, las estatales o las municipales quien lleven a cabo la consulta, y no hay información de esto. La pregunta, doctor, sería, el siguiente paso entonces es que las comunidades indígenas, toda vez que el Estado las está vulnerando, acudan a las instancias internacionales. No necesariamente pueden acudir a las instancias nacionales. Para eso tenemos el amparo, para eso tenemos asesorías como la que tiene la Defensoría. Es decir, y esto no solamente para los indígenas, Claro. sino en general, primero agotar nuestras instancias nacionales. No sé si a estas alturas, no lo sé, lo desconozco, ya hay amparos que se hayan promovido por las comunidades indígenas, tal vez sí, pero primero tendríamos que agotar la instancia de nuestro territorio nacional, de lo que tenemos en el contexto del sistema jurídico mexicano, para después agotar las internacionales. Pero esto puede dar paso hasta allá, ¿eh? O Sí, sea, es un claro. asunto tan complejo y se está afectando una zona pues bastante importante del territorio nacional. Uh-huh. Están varios estados involucrados ahí. La idea en sí del proyecto es interesante, ¿verdad? Es decir, es un megaproyecto, Sí, eso es claro. indudable, Uh-huh. pero la afectación ambiental y a las comunidades, pues eso es lo que se está discutiendo. Claro. Y se podría llegar a un acuerdo, Sí, y para eso es la consulta, sí, claro. precisamente. Ajá. Bien, pero sí, como ven, por decirlo, es una papa caliente, ¿verdad? Sí. Bueno. Doctor, abusando de su
su tiempo y de su aportación. Hay otro tema también, pues de actualidad, que tiene que ver también con la consulta a las comunidades indígenas y que esta ya se realizó a nivel nacional. Me refiero al propio ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le hizo al INE para que hiciera la consulta a las comunidades indígenas respecto de, ¿cómo llamarlo? Respecto de la validez de la autoadscripción de personas para ser candidatos a algún puesto de elección popular. Esto ya se llevó a cabo en todo el país, en diversas, por la Autoridad Federal, Electoral Federal, y está en proceso, pues, el análisis que haga el INE para determinar el resultado de la consulta. Si me permite, le robo un par de minutos para expresar la experiencia que tuve, porque me tocó afortunadamente acudir a la consulta que se hizo en el estado de Yucatán. Uh-huh. La consulta era para preguntarles a las comunidades indígenas cuál era el procedimiento, el mecanismo, el documento o la autoridad que daría fe de que X persona efectivamente, independientemente de que se autoadscriba, es indígena o pertenece al pueblo originario. Esa era la consulta. Sin embargo, varias de las comunidades que asistieron a la reunión en la que yo pude presenciar, al margen de señalar cuál sería el mecanismo para la validación, manifestaron lo siguiente: dijeron que no estaban de acuerdo en que fueran los partidos políticos quienes propusieran a los candidatos que se estaban autoadscribiendo como indígenas, sino que fueran las propias comunidades indígenas las que dijeran, estos son realmente indígenas, pertenecen a nuestra comunidad y son los que quisiéramos que fueran nuestros candidatos. Es decir, fueron más allá de la consulta y propusieron que ellos fueran quienes señalaran a los candidatos por encima de los partidos políticos. Por supuesto que esto no era el objetivo de la consulta. Entonces hay allí también un tema que tendrá que definir el INE. Gracias. Y el tribunal, claro. Y el tribunal en su caso, por supuesto. Fíjese que hay un problema. Esto se sucede porque aprovechando esas cuotas, ¿sí? Para integrar cuerpos colegiados, esas acciones afirmativas, pues mucha gente se quiere adscribir, ¿verdad? Es que yo soy indígena, como la sola aceptación de tu condición es suficiente, dice, pues yo me siento como indígena. Y también se han querido ostentar como miembros de la comunidad lésbico, gay, etcétera. Y así, o sea, y yo no sé ahora con nuestros amigos los afros, pues no va a faltar gente que se quiera pintar la cara, ¿verdad? Para parecer como miembro de la comunidad afro. Y eso no solamente es incorrecto y rompe el esquema para lo que se formaron estas cuotas afirmativas, estas acciones afirmativas, sino que además las ofende. Decir cómo te ostentas de mi comunidad si no lo eres, pues yo creo que precisamente la gente de la comunidad lésbico, etcétera, pues se va a sentir mal que una persona que a lo mejor hasta ha agredido en alguna forma de palabra o de acción a esta comunidad, ahora se ostente como miembro de ahí. No. Esto debe cerciorarse que sí son personas que pertenecen al colectivo que se está beneficiando. Y sí, pues esto es una cultura de ilegalidad, ¿sí? Pues es como si yo me quisiera ostentar como representante de las mujeres, me dijeron, oiga, pues no, si no tiene nada que hacer aquí, esa cuota afirmativa es para mujeres o para discapacitados, en fin, cada colectivo debe ser representado por personas que efectivamente estén en el colectivo. Yo le agradezco mucho, don Gerardo, su participación muy oportuna, muy, muy buena y que enriquece este comentario. Ahora bien, estaremos pendientes a ver qué pasa con esa consulta, en qué queda, cuáles son los resultados. Ahora bien,
hay un proyecto de ley que se va a llamar Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y en él se establecen dos tipos de consulta. Uno para obtener el consentimiento con respecto a medidas específicas y otro para las que no se requiere ese consentimiento, nada más se les informa. A lo mejor el proyecto no les impacta en nada, simplemente deben ser informados. Esta diferencia la está haciendo esta ley, este proyecto de ley. Ahora, los puntos de vista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre consulta indígena. Este instituto se encuentra con sede en San José de Costa Rica. Y yo les recomiendo aquí la consulta de la obra El derecho a la consulta previa, libre e informada. Tiene como subtítulo Una mirada crítica desde los pueblos indígenas, concretamente Mesoamérica, o sea, México y Centroamérica, la región andina y el cono sur, incluyendo Brasil. Este libro está en línea, de manera que lo puedes consultar gratuitamente. Yo me imagino que aquí hay mucha información que es muy difícil que ustedes tengan a la mano después de que yo termine de hablar. Entonces les hago una propuesta, a ver si ustedes están de acuerdo. ¿Quieren que les mande esta presentación? ¿Les gustaría tenerla? Porque podemos, a través de la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial, que siempre son tan solidarias, pues pedirles que por favor se los hagan llegar a sus dispositivos. Y a lo mejor les sirve de algo. ¿Les parece adecuada la idea? Sí. Bueno, entonces yo se las enviaría en el curso de mañana. Llegaría a sus dispositivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tienes esa recomendación, a ver si consigues ese libro, es muy, muy interesante. Es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, en 2016. Y ahí se dice que la consulta es un mecanismo democrático para la adopción de decisiones, es una obligación internacional y es un derecho de los pueblos indígenas. Entonces ellos pueden exigir esa consulta, no es algo que generosamente o por amabilidad, de buena educación, no, 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 es su obligación a quien vaya a hacer un proyecto en donde se afecte de alguna manera los intereses de la comunidad, pues llevar a cabo la consulta, no se nos olvide, previa, no cuando ya estés construyendo las cosas. Algunos criterios relevantes, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, como lo hemos visto, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y el derecho de estas de ser consultadas en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales. Esto lo dice en un amparo en revisión el 78 de 2011. En el fideicomiso para el proyecto turístico Barrancas del Cobre, allá en nuestro querido estado de Chihuahua, se ordenó crear un consejo consultivo regional con participación de las personas de las comunidades indígenas afectadas, pero este consejo no se estableció, por lo cual la Suprema Corte concedió el amparo a los afectados en Huetosachi, Chihuahua, y se instaló en la trascendencia, se insistió en la trascendencia de la consulta indígena. Esto es lo que dio origen a la jurisprudencia 37-2015 que ya hemos analizado. Orientación del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por tutelar de la mejor manera posible los derechos político-electorales de los justiciables, especialmente en los casos de grupos vulnerables. Se procede en ocasiones a solicitar estudios especializados de antropología social y se aceptan opiniones de los llamados amigos de la curia, amicus curiae, sin fuerza vinculante, pero que son orientadores para ubicar
la realidad en que viven estas comunidades, a fin de que las resoluciones sean acordes con dicha realidad. En forma personal te puedo decir que, por ejemplo, en ocasiones, concretamente la Sala Jalapa del Tribunal, la tercera circunscripción, ha organizado visitas a pueblos y comunidades indígenas, donde gente de su personal ha ido a estas comunidades, ha visto cómo actúan, cuáles son sus costumbres. No es lo mismo hacerlo desde tu escritorio haciendo un proyecto de resolución, a estar en el lugar de los hechos y hablar con la gente y escuchar opiniones. También tenemos el caso de que se han impartido cursos, hemos tomado, y digo hemos porque yo también lo tomé en su momento, estudios de antropología social, donde gente experta nos explican los usos y costumbres, cómo se forman, nos ponen ejemplos, ejercicios, y eso es muy orientador, va más allá de lo que tú puedes conocer en página electrónica. Y también tienes esta figura de los amigos de la curia, donde las personas que tienen estudios de esta naturaleza pueden ofrecer sus servicios al tribunal para orientar un poquito a los magistrados y magistradas sobre la forma de vivir de cada pueblo. Los estudios que ellos hacen y ofrecen al tribunal no son obligatorios que los tome en cuenta el tribunal, pero sí son muy orientadores. En muchas ocasiones sacan de muchas dudas, recordando que el mundo indígena pues es muy complejo. No siempre es claro y una cosa es que tú seas un jurista, un destacado estudioso del derecho y otra que seas experto y sobre todo en tantos pueblos indígenas como los hay en el país. Es muy diferente el comportamiento de los pueblos indígenas de Sonora que los de Yucatán o Quintana Roo. Todos son pueblos indígenas, pero son muy diferentes y a veces hasta opuestos. Es más, de un pueblo a otro, el de enfrente, que nada más lo atraviesa en medio un río, ya es diferente. Entonces, siempre estos estudios resultan muy interesantes. Y bien, el tema lo podríamos seguir hasta el infinito porque son cosas que nunca acaban, ¿eh? Y siempre hay sorpresitas, siempre hay cosas novedosas como los que nos planteaba don Gerardo de esta consulta tan interesante de tribunal. Vienen las conclusiones, pero esas conclusiones no las vamos a poner en cuenta, se quedan ahí en la presentación que les voy a hacer llegar, porque son mis conclusiones, tú puedes tener otras. Sí, es muy subjetivo eso. Y después de las conclusiones viene la hoja de copyright para que no andes vendiendo esto afuera del metro, ¿verdad? Porque esto es propiedad de la escuela judicial. Entonces, pues ese material es para ti. Y fíjate, quedan 3 minutos para que termine la hora de nuestra clase, la hora asignada a nuestra clase. Ahora sí me despido de ustedes. Ya vendrán otros profesores a impartirles otros aspectos importantes, pero les deseo que este diplomado lo lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias y en su momento obtengan su documento que les acredite como que participaron y acreditaron el diplomado. Eso es muy interesante. Voy a dejar entonces de compartir, si ustedes no tienen inconveniente. Y y vamos a ver si hay alguien que tenga alguna duda sobre este particular. Si no es el caso, pues ya nos despedimos. Déjenme ver si ya puedo salir porque me está poniendo objeciones. Ya. Bueno, muy bien. Pues como ven es muchísima información, ¿eh? Ahora esto hay que reposarlo porque no nos vaya a dar una jaqueca ahorita, ¿verdad? Hay que tranquilos. Es como cuando comemos un poquito excedidos, pues hay que hacer un poquito de ejercicio para que baje la comida. No se imaginan qué alegría me dio participar con ustedes, ver su interés y las participaciones que tuvimos esta mañana de parte de don Gerardo, muy atinadas. Pues yo les agradezco todo esto. Vamos a preguntarle a don Vicente
si está con nosotros, si hay algún recadito del chat. Don Vicente, ¿tiene usted algún recado, alguna comunicación? Solo agradecimientos, doctor. Ah. Ninguna pregunta, ninguna duda. Muy bien. Entonces ya mi compromiso es enviarles esto para ver si les puede ser de utilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si no disponen otra cosa, nos despedimos. Les mando desde aquí un fuerte abrazo. Hasta allá por Yucatán, ¿verdad? Donde está don Gerardo. Ya saben que son personas que yo tengo muy en estima. Yucatán es un estado hermosísimo. Desde acá les mando muchos abrazos. Cuídense Gracias, muchísimo. doctor. Hasta pronto. Hasta luego. Esté bien. Gracias. Ya nos vemos. Gracias por sus recados, se los estimo muchísimo. Gracias, doctor. Que esté bien.